Soy Jaume Martínez Bonafé, profesor de la Universidad de Valencia, ahora ya jubilado. Y quiero hablarles de un libro que está inscrito en mi historia de vida de un modo muy especial. Me refiero a La pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Guardo con especial cariño un ejemplar de La pedagogía del oprimido que me regaló una maestra al finalizar un curso en Río Gallegos, ese rinconcito hermoso de la puntita argentina, allá por el final. Cuando esta maestra lo puso en mis manos, me contó que su madre, también maestra, lo tuvo escondido bajo unos ladrillos de la cocina durante todo el periodo de la dictadura militar. Es verdaderamente emocionante, ¿no?, pensar que ese libro que ahora tengo en mis manos estuvo escondido, estuvo guardado, estuvo con especial cariño, ¿no? O sea, guardado por una madre maestra. También conservo otro ejemplar de La pedagogía del oprimido. Es un libro que en pleno franquismo editaron con una vietnamita, que es el modo en que nosotros llamamos a una especie de imprenta casera muy utilizada en la clandestinidad. Lo grabaron Carles y Cacho, dos maestros anarquistas que se dedicaron muchas horas durante las noches, mucho esfuerzo y mucha valentía para que quienes entonces jóvenes nos iniciábamos en la reflexión crítica y el compromiso social dentro de la escuela, tuviéramos herramientas que nos ayudaran a pensar. Y bueno, ahora que ya se cumplen más de 50 años de la primera edición en Chile de este libro, pues yo creo que es un referente fundamental en todas las propuestas de transformación social y educativa desde la perspectiva de los movimientos sociales, de los movimientos de transformación, ¿no? A mí Freire me ayudó de muchas maneras y fui creciendo en el modo de pensar la educación y la escuela, alimentado por muchas de sus argumentaciones. Quiero recuperar ahora unas cuantas de esas ideas para que, si les apetece, las podamos contrastar con lo que nos ha ido ocurriendo en todo este largo periodo en el que el libro ya está editado. Nos ha ido ocurriendo en Brasil, en España, en otros países de Latinoamérica o de Europa, en la construcción de las políticas sobre la escuela. Bien, la primera de estas ideas tiene que ver con el concepto de dialogicidad y el criterio de que la relación educativa es una relación de reconocimiento del sujeto, con experiencia y saber propios, punto de partida para la construcción de un conocimiento con conciencia crítica, es el marco conceptual y procedimental para las políticas de emancipación. Yo creo que conviene recordar que Freire escribió este libro mientras permanecía exiliado tras el golpe militar en Brasil y desarrollaba su experiencia de alfabetización y educación popular entre el campesinado y el proletariado chilenos. Es decir, que confluían aquí, por un lado, una extraordinaria confianza en el ser humano y su capacidad de ser, de saberse sujeto, y por el otro, un claro compromiso con el pensamiento crítico y los movimientos populares revolucionarios. En ese contexto, y desde esa posición política, Freire dice que la pedagogía debe hacerse con él y no para él, entre comillas esto, ¿no? Con él y no para él. Y debe ayudar a las mujeres y los hombres y a los pueblos en su lucha incesante para recuperar su humanidad. La pedagogía freiriana entonces parte del reconocimiento de un saber experiencial, de eso que nos pasa y de la reflexión sobre lo que nos pasa, y propone herramientas para tomar distancia crítica y construir un proceso alfabetizador que nos permita la comprensión histórica, dialéctica de la vida cotidiana, de lo que nos pasa cada día. La comprensión del mundo y los conceptos y procedimientos con los que activamos esa comprensión no son, dice Freire, depósitos del educador sobre el educando, sino construcciones del propio educando problematizando el mundo. Esto es fundamental, ¿no? Es esa idea de la educación como la capacidad para construir un propio saber que nos facilite la problematización y desde la problematización la posibilidad de la transformación. Eso me parece fundamental. También
me pareció muy sugerente su invitación de Pablo Freire a organizarnos, a sabernos en comunidad, a estar en movimiento, a las redes, es decir, espacios desde los que conversar y regalarnos los saberes construidos en la experiencia práctica de compromiso emancipatorio. Yo creo que la iniciativa de los proyectos de educación popular en Latinoamérica y en el contexto español, el surgimiento de los movimientos de renovación pedagógica, debe mucho a esta propuesta. En todos estos casos, tanto en los movimientos de educación popular como en los movimientos de renovación acá en España, en todos estos casos hay un enorme esfuerzo entre el movimiento docente y el movimiento de maestros por investigar y desarrollar propuestas didácticas innovadoras que no eran ajenas al combate político contra las culturas de dominación. Utilizo ese concepto freiriano, cultura de dominación. Es decir, no había didáctica crítica sin un proyecto global de emancipación cultural y social. Eso es muy importante. No se trata solo de hacer una buena didáctica, se trata de que con esa, claro que hay que hacer las cosas lo mejor posible dentro del aula, pero esas cosas que se hacen muy bien dentro del aula están acompañadas de un proyecto global de emancipación cultural y social para los sujetos y los pueblos. Y yo creo que no tendría mucho sentido que yo ahora viniera aquí a hablar de Pablo Freire y de su libro Pedagogía del Oprimido, sino acabar con una pregunta generadora, para decirlo en sus propios términos. La pregunta podría ser, ¿qué hacemos hoy en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en los institutos de secundaria, si buscamos la emancipación de los seres humanos? ¿Qué hacemos? Yo creo que quizá una relectura de la pedagogía del oprimido nos ayudaría a encontrar respuestas, compartir proyectos y desarrollar programas de formación que pongan al profesorado en el centro de la toma de decisiones. Esto es muy importante, saberte protagonista de tu propio proceso de... Bien, hay una cosa que no me gustaría olvidar antes de finalizar mi intervención. Y es que en cada texto de Freire, no solo en la pedagogía del oprimido, en cada texto de Freire me tropiezo de un modo reiterativo con conceptos como lucha de clases, opresores y oprimidos, ricos y pobres, y otros de lo que podríamos llamar la misma familia discursiva. Y esto es importante porque por menos de nada lo olvidamos. Como estamos sometidos, por decirlo de nuevo con palabras de Freire, a eso que él llamaba la cultura del silencio, casi se nos olvida que hay conceptos que son fundamentales para comprender un mundo como estos que acabo de repetir: lucha de clases, opresores y oprimidos, ricos y pobres. Muchas gracias por la oportunidad de darme un momento para poder abrir una reflexión pública sobre mi experiencia con el libro La pedagogía del oprimido.